también requiere ser discutido en el ámbito del derecho penal y en el ámbito mismo de los fundamentos. Hemos hablado de fundamentos de la pena, de la justificación del castigo como reconocimiento, y el reconocimiento de los derechos de las mujeres es imprescindible para establecer también los límites del derecho penal. Por eso hemos convocado a esta profesora que es tan experimentada, es una filósofa, docente, investigadora, referente feminista de prestigio nacional e internacional, como es Diana Mafía. Lleva ya más de 35 años levantando las banderas de las defensas de los derechos de las mujeres y de diversidades. En su currículum, de algún modo, aparece su formación académica, pero también su vocación política, atravesada por el compromiso en la defensa de los derechos humanos y los derechos de las mujeres. Es doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad de Buenos Aires, profesora de filosofía feminista de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, directora del programa de actualización en género y derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires también, directora del Observatorio de Género en Justicia en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es decir, una profesora, una investigadora, una filósofa con una experiencia enorme. Cuando iniciamos la maestría les decía que la cuestión de género nos preocupa. Nos preocupa desde hace tiempo. Mili hoy me recordaba cuando fui presidente de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal, cuando dejamos la presidencia, propusimos, fue una idea de Mili que hicimos propia, propusimos que a la asamblea que nombró aquella oportunidad la primera presidenta mujer de la Asociación de Profesores y Profesoras, que es actualmente Matilde Bruera, propusimos la alternancia en género en la presidencia, propusimos paridad de género en la integración de la comisión directiva. Desde entonces no hemos dejado de avanzar en esta temática. Hemos tenido actividad jurisdiccional en nuestra tarea en la Suprema Corte de Justicia, hemos tenido pronunciamientos que son importantes en reconociendo los derechos de las mujeres, hemos tenido sentencias en las que el caso Ruiz Casa, por ejemplo, por mencionar un ejemplo, donde se habló sobre los límites de la justificación y la exculpación cuando el caso está atravesado por la perspectiva de género. Luque Roarte en la valoración de la prueba desde el enfoque de géneros. Di Cesare en el caso de un femicidio que también tuvo mucha repercusión. Los problemas de omisión que tienen la perspectiva de género desde el punto de vista de los problemas de omisión. Estamos teniendo muchos problemas. Yo al menos advierto que en Mendoza hay muchos problemas para la imputación del resultado lesivo de la muerte de los hijos a las madres, en las que se está enjuiciando el ser mamá, el rol de mala madre que se le imputa muchas veces a las mujeres por la no evitación de los resultados que se le atribuyen a las madres por la muerte de sus hijos. Son aspectos que deben ser relevantemente tratados. También hemos tenido pronunciamientos en materia laboral, en materia civil, en antecedentes en el jury de enjuiciamiento. Hemos propiciado desde el jury de enjuiciamiento medidas de no repetición, como pedido de disculpas públicas y formación obligatoria en tema de género para magistrados del Poder Judicial y para magistradas. Es decir, estamos propiciando desde lo jurisdiccional el enfoque de géneros en los temas más relevantes. Desde la maestría en los fundamentos y en el proceso penal y en el sistema de la teoría del delito. En la conformación misma de las autoridades de la maestría hemos incorporado a Virginia Rodríguez y a Bernarda Muñoz. Hemos incorporado muchas profesoras, no hemos llegado a la paridad, pero hemos incorporado muchas profesoras, hemos incorporado bibliografía en la maestría de mujeres con enfoque de género. Es decir, estamos muy preocupados por el tema y nos falta mucho. De hecho, nuestra cátedra, le decía a Diana antes de iniciar la clase, nuestra cátedra de Derecho Penal es una cátedra de hombres, somos todos hombres, es decir, hay unas cuestiones que revisar ahí.
pero vamos, creo, en el camino correcto. Nos queda mucho por recorrer, pero vamos por el camino correcto. Así que me parece muy importante esta clase, me parece este inicio. Para la maestría es inédito, histórico, nunca habíamos tenido un comienzo de esta naturaleza, y además creo que es inédito para el resto de las maestrías que se llevan a cabo en el país. De manera que, Diana, bienvenida, y la clase es toda tuya. Un gustazo y un saludo para todos y todas. Muchas gracias, Omar, muchas gracias y un saludo. Y agradezco mucho la invitación y la oportunidad de estar acá con ustedes. Y voy a hacer una propuesta, porque yo había pensado compartir un PowerPoint, pero eso va a incomodar mucho el que lo tenga que pasar a otra persona. Yo ya lo envié por correo, así como les envié algunos enlaces a bibliografía que sugiero para poder seguir leyendo. Entonces, mi propuesta es hablar en esta clase, que tengamos un rato, porque quiero preservar eso para algún intercambio, y después ustedes comparten el PowerPoint como una especie de resumen recordatorio del contenido de la clase. ¿Les parece bien? Mili, ¿estás de acuerdo? Sí. Omar, ¿sí? Perfecto. Si en algún momento lo deseas, lo tenemos a disposición para presentarlo. Sí, pero estar pidiendo que pasen de pantalla me parece que es una incomodidad y prefiero entonces que tengamos esta visión un poco más directa y que podamos entonces avanzar en el tema, y después en todo caso como resumen pueden compartir el PowerPoint. Porque siempre que pienso en hablar de derechos, hablar de feminismo, hablar de justicia, tenemos que pensar que son conceptos nuevos, que la manera en que las personas nos organizamos socialmente, recién en la modernidad comenzó a ser una cuestión de derechos. En realidad, el concepto de un sujeto con derechos es un concepto que surge con el nacimiento del Estado moderno, con el contrato social, con la Revolución Francesa. Todos los 2000 años anteriores, los 2300 años anteriores, el modo en que se organizaba la sociedad tenía que ver con aspectos que se presumían naturales. La naturaleza de los sujetos determinaba el lugar social. Esto, por ejemplo, un texto clásico en esto es La Política, un texto de Aristóteles, donde Aristóteles describe de qué manera se organiza la sociedad diciendo precisamente esto: las relaciones sociales tienen su fundamento en relaciones naturales. Y esas relaciones naturales están, por un lado, expresadas como pares antagónicos, y por otro lado, estos elementos del par no solo están diferenciados como binarismo, sino que están jerarquizados. Uno es superior y otro es inferior. Y por eso las relaciones de poder sociales se pueden explicar con este tipo de vínculos. Aristóteles dice, entre las relaciones, pero que considero muy importantes, por naturaleza el amo es superior al esclavo, el adulto al niño y el varón a la mujer. En la naturaleza de uno está mandar y en la naturaleza del otro está obedecer. La educación, por lo tanto, el desarrollo de las virtudes, tiene que ver con la propia naturaleza. A una mujer se la educa para ser obediente, a un varón se lo educa para mandar, para ser amo. Para ser amo, si no tiene naturaleza de esclavo. Es decir que lo que tenemos acá, en este orden social, es que puede haber algunos sujetos que tengan todas las condiciones de hegemonía, que sean varones, que sean blancos, adultos, es decir, amos, y que sean propietarios. El amo es superior al esclavo, entonces un sujeto que es amo, que es blanco y rico, tiene superioridad sobre un sujeto que no es blanco. El adulto es superior al niño, entonces si ese amo es adulto, ya tiene dos condiciones de prevalencia. Y el varón superior a la mujer, si es varón, adulto, blanco y propietario, tiene todas las condiciones de hegemonía. Si repasamos la lista de nuestros presidentes desde la República en adelante, podemos ver que en general se corresponden con estos tipos. Si repasamos, no digo la cátedra de penal porque sería descortés hacerlo en estas circunstancias, pero las universidades, los sindicatos, los partidos políticos, ¿qué encontramos en estas pirámides de poder? Encontramos que ciertos sujetos son hegemónicos en todos los órdenes. Hay un sujeto que en la democracia griega además era el único capaz de ciudadanía,
ese sujeto que era amo, adulto y varón, era el único capaz de ciudadanía. Cuando se nos dice que la democracia es que todos deliberan en el ágora y discuten y toman resoluciones y que después los políticos aplican esas resoluciones, bueno, todos los que deliberan en el ágora son unos pocos. Todos los que tienen las condiciones de ser amos, adultos y varones. Las demás personas no son ciudadanos y por lo tanto no entran en el todos de la democracia. Y esto es una elección muy importante, porque si pensamos aún ahora el todos de la democracia, el todos, ¿quiénes son? Los que votan, bueno, las mujeres tardamos 30 años más que los varones en votar. El todos, ¿quiénes son? Los que han nacido en el país, entonces los migrantes no entran en la ciudadanía. El todos son los que tienen discapacidad mental, o que están encerrados en cárceles, o que tienen algún tipo de discapacidad, las infancias. ¿Quiénes son el todos de la democracia? Y esto se expresa también en los derechos humanos. ¿Quién es el todos de los derechos humanos? Cuando se hace la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, no solo la de la Revolución Francesa, a la que ahora me voy a referir, ¿no?, en la modernidad, sino la Declaración 48, la de las Naciones Unidas. Esa declaración era universal y, sin embargo, años después comienza a darse una serie de declaraciones especificando que algunos sujetos, justamente los que no entran en esta condición hegemónica, también tienen derechos humanos. Y aparece la CEDAW, con la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres, la Convención por los Derechos del Niño, Convención por los Migrantes, Convención por la Tercera Edad, Convención por las Personas con Discapacidad. ¿Por qué tengo que estar recordando que mujeres, niños, migrantes, discapacitados son también, y en algún momento llegará los principios de Yogyakarta para las personas con diversidad de género, orientación sexual y corporalidades? ¿Por qué tengo que estar recordando que también tienen derechos humanos? La declaración es del año 48, pero recién en 1993, en el Congreso de Derechos Humanos de Viena, en Naciones Unidas, reconoció que las mujeres tienen derechos humanos. Los derechos de las mujeres son derechos humanos, dijo en 1993 Naciones Unidas. Y dijo también, la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos. ¿Por qué tuvo que aclarar eso tantas décadas después? Porque si una mujer era golpeada en la calle por un policía, era una violación a los derechos humanos, pero si era golpeada en su casa por su marido, no era una violación a los derechos humanos. Lo privado no formaba parte de aquellas incumbe Estado. Los derechos humanos estaban pensados para agresiones del Estado hacia los ciudadanos y no para relaciones interpersonales. Hay una serie de cosas que han cambiado en estas décadas, pero me interesa que hay una figura que en Grecia se llamaba andrós. Andrós era el sujeto capaz de ciudadanía, pero era el sujeto que tenía todos los derechos. El andrós era este amo, es decir, blanco, propietario. Y de allí viene una palabra que me parece muy importante. Hoy voy a hablar de feminismo, pero sobre todo voy a hablar de androcentrismo. Androcentrismo es el diseño de las instituciones desde el punto de vista de los varones hegemónicos, respondiendo no solo a su punto de vista, sino también a sus intereses. Entonces, voy a decir algo más que el hecho de que la justicia es machista. Voy a decir que la justicia es androcéntrica, no solo en términos de género, sino en términos de clase, de etnia, de edad, de color, etcétera, de capacitismo. Todos estos sesgos de privilegio los tiene la justicia porque los tienen todas las instituciones androcéntricas del Estado moderno. Entonces, partir de esa distinción en la cual la naturaleza de los sujetos los dejaba dentro o fuera derechos. Y no solo eso, sino también en una jerarquía. Cuando aparece en la modernidad el contrato social, aparece la idea precisamente de que los derechos son universales y la ciudadanía es universal. El contrato social me va a diferenciar una esfera pública y una esfera privada, y va a surgir esa relación entre lo público y lo privado, y ese diseño del Estado como institución, va a surgir del acuerdo, del pacto entre sujetos.
que se reconocen unos a otros como sujetos con derechos. Casi todas las personas que han estudiado derecho reconocen en el contrato social el inicio del Estado moderno y el inicio del Estado de Derecho. El reconocimiento de los derechos mutuamente es el que permite establecer, asociarse, precisamente establecerse como sociedad. El contrato social es un contrato, por un lado, horizontal, fraterno, porque son entre pares que se reconocen como sujetos de derecho, y también es un contrato vertical o paterno, porque genera poder. Poder porque cualquiera de los sujetos de la sociedad puede ser elegido para controlar el cumplimiento del contrato. Entonces, el contrato social genera ese poder de organización del Estado y genera ese poder de reconocimiento de ciudadanía en la sociedad. ¿Cuál fue el problema en la modernidad? Que decidieron quienes efectuaban este contrato social y quienes deliberaban sobre la teoría del contrato social, los filósofos modernos, Locke, Rousseau, Hobbes, etc., ¿qué decidieron? Que fueran capaces de establecer un contrato porque tenían ciertas cualidades racionales. La cualidad de capacidad de universalización, de capacidad de abstracción, objetividad y racionalidad. ¿Y no tienen todos los seres humanos esta capacidad? ¿No se considera que el hombre es un ser racional? Es una definición. Bueno, es una definición, pero después resulta que bajo la racionalidad solo hay unos pocos sujetos. Todas las mujeres son dejadas fuera de la racionalidad. Se suponía que nuestra excesiva emocionalidad era un obstáculo. Todas las mujeres somos muy emocionales, todos los varones son, vamos a ver que casi todos, porque vamos a ir quedando pocos del lado de lo público, del lado del Estado y del lado de la ciudadanía. Fuera las mujeres que no son racionales y que en lugar de pensar de manera abstracta piensan de manera narrativa, que en lugar de objetividad desarrollan la subjetividad, que en lugar de racionales son emocionales, fuera. Que en lugar de lo universal están pensando en lo singular. Fuera los sujetos afrodescendientes e indígenas, porque su pensamiento es un pensamiento mítico, circular, en lugar de distancia objetiva con la naturaleza, se indican con la naturaleza, en lugar de una línea de tiempo, de progreso, tienen una idea circular del tiempo vinculada con lo agrario, vinculada con el nacimiento, muerte y renacimiento que tiene que ver con la vida, con la agricultura y con la vida dentro de la naturaleza. Están inmersos en la naturaleza y no separados de ella objetivamente como hace la ciencia. Bueno, indígenas y afrodescendientes quedan fuera de la ciudadanía. Mujeres, indígenas, afrodescendientes. Niños y niñas quedan fuera porque no tienen todavía la madurez suficiente para hacer un contrato. Infancias quedan afuera, infancias y adolescencias. Y finalmente se luce el contrato social diciendo quienes no tengan propiedad privada no tienen nada que hacer firmando un contrato de acuerdo de derechos, porque el derecho fundamental es el derecho a la vida y a la propiedad. Si vos no tenés ninguna propiedad, no tenés nada que acordar. Esto da como resultado lo que yo llamo ciudadanía de consorcio. Cuando hay una reunión de consorcio, quienes van a la reunión no son los que viven en el lugar, no son los que entran y saben cómo es la vida, ni los que trabajan en ese lugar, ni los que limpian, ni los porteros, ni los que llevan el diario, ni el pedido del supermercado, ni los que habitan alquilando. Solo participan los propietarios. Bueno, la ciudadanía moderna era una ciudadanía de propietarios. Los pobres también quedan afuera. Esto de que los pobres, los que no tenían propiedad privada, quedan fuera del contrato social, lo señala Carlos Marx en La cuestión judía, cuando dice la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano es una declaración burguesa. Porque por cuestiones de clase, quienes no tenían medios de producción, sino solo su fuerza de trabajo, quedan fuera de la ciudadanía. A Carlos Marx, que ninguna mujer entrara en la ciudadanía, nunca le movió un pelo de la barba. Todavía hoy las mujeres de izquierda siguen luchando con sus compañeros para ver si a cuestiones de clase no consideran que otras subordinaciones son relevantes, porque la subordinación de género la comparten burgueses y obreros. La determinación de que las mujeres van a quedar a cargo de la reproducción de la fuerza de trabajo, del trabajo doméstico, del trabajo de cuidado, la sostienen burgueses y obreros.
parte de lo que se da en la modernidad, en este contrato social, además de la exclusión de las mujeres, es el hecho de que ellas van a ser determinadas, no al ámbito público, sino al ámbito privado. La institucionalidad que nos corresponde a las mujeres no es el Estado, sino la familia, y la familia va a quedar como una especie de unidad natural. Recordemos que cuando se discutió el matrimonio igualitario, muchos opositores al matrimonio igualitario, muchos de los cuales estaban en Mendoza, debo decir, era una provincia difícil, muchos de los opositores al matrimonio igualitario decían, es antinatural que se casen dos varones o dos mujeres, porque el matrimonio, la familia, es para aquello que se consideró en la modernidad la familia. La familia venía de ser una unidad muy amplia que incluía a los esclavos, pero en la modernidad se elimina y aparece la familia nuclear. Es una familia que aparece a fines del siglo XVIII, tiene poco más de 2 siglos, no es natural, es la modalidad económica, social, política que adquirió la estructura de convivencia en función de lo que era el modo de producción en ese momento. Y esa familia nuclear era un hombre y una mujer con los hijos, la mujer y los hijos en el ámbito privado y el hombre en el ámbito público. La obligación de la mujer era mantener la legitimidad de los hijos, la legitimidad de la progenie, mientras que la obligación del varón era sostener económicamente el hogar, y esa función, se habla de esa función como natural, cuando recién decía Omar, las malas madres son aquellas que no cumplen ese rol que está establecido para ellas, quedarse en su casa cuidando, haciendo las tareas domésticas. Hay incluso casos de femicidios que han sido justificados como emoción violenta porque la mujer no hacía las tareas domésticas. En un fallo de Santiago del Estero dice que el hombre la mató porque hacía 3 meses que ella no le planchaba la camisa ni le hacía la comida. Siempre recuerdo un refrán que dice, en la camisa del gaucho se ve el amor de la china. O sea, un gaucho desamorado que nadie lo cuida anda con la camisa arrugada. Bueno, este señor consideró que, y consideró el juez, no este señor, el que fue el que resultó juzgado, ¿no? El uxoricida, en ese momento no había figura de femicidio, sino que el juez consideró Diana, que era humillante para un varón. Diana. Te interrumpo un segundo sí. Porque estoy viendo que la conexión está siendo mala, están muchos mencionando que no se escucha bien, entonces yo les pediría a todos y a todas si podemos apagar las cámaras para escuchar mejor a Diana, porque la conexión no está siendo del todo lo buena que debería ser. Les pedimos 1000 disculpas. Gracias, Diana, y te pido 1000 disculpas por la interrupción, pero que... cualquier cosa avísame y vemos de qué manera lo vamos resolviendo. 1000 disculpas. Estaba diciendo entonces que ¿se oye mejor ahora? Bueno, ustedes me dicen si estamos escuchando o seguimos con problemas de sonido. Yo ahora te escucho perfecto. Bueno, entonces, esta cuestión de cuáles son las tareas y los lugares sociales asignados diferencialmente a varones y a mujeres, y además, ¿qué pasa cuando esos varones son blancos, ricos, propietarios? ¿Qué pasa cuando son pobres, indígenas, afrodescendientes, migrantes, discapacitados, homosexuales? Entonces, pensar que no todo es una cuestión de feminidad y masculinidad. Nadie es solamente su género, sino que todas estas identidades están interseccionalmente atravesadas por muchas relaciones identitarias, y esas relaciones interpretadas de manera binaria y como relaciones de poder van dando como efecto estructuras sociales complejas. Por eso cada caso debe ser interpretado interseccionalmente, no solo con mirada de género, con una mirada también de clase, de edad, de etnia, de capacidad, etc. ¿Qué ocurrió en la modernidad con esta cuestión? Bueno, surgió allí lo que se llama la primera ola del feminismo. ¿Por qué surge la primera ola del feminismo? Porque las mujeres, primero, notaron que ellas no tenían ciudadanía, a diferencia de los varones, y ahí está esa idea un poco estereotipada que tenemos de las sufragistas, ¿no? Como unas mujeres muy feas, porque se decía que nunca habían sido besadas. Hay una serie de dibujos irónicos acerca de quiénes eran las sufragistas, como los hay acerca de quiénes somos las feministas, ¿no?
las feministas son mujeres con bigotes, son feminazis, son mujeres que odian a los varones, son mujeres violentas. Bueno, estos mismos estereotipos había en la modernidad, en el 1800, 1700, fines del 1700, cuando surge esta primera ola del feminismo. El activismo iba a decir, las mujeres no tenemos ciudadanía, nos dan un lugar que queda naturalizado en el contexto de la familia y que queda jerarquizado, porque lo público va a ser más importante que lo privado, lo racional que lo emocional, lo objetivo que lo subjetivo, y estos pares de conceptos van a quedar sexualizados porque en esa línea de lo público y lo privado, y toda una columna de condiciones que se interpretan como masculinas, lo público, el Estado, el trabajo productivo asalariado, mientras que a las mujeres nos toca el trabajo reproductivo que no es asalariado, y las condiciones de universalidad, abstracción, racionalidad y objetividad, mientras que a las mujeres se les reconocen condiciones a las que se considera inferiores, de singularidad, narratividad, subjetividad y emocionalidad, y también el hecho de que esas condiciones públicas atribuidas a lo masculino se van a considerar condiciones con valor epistémico, o sea, condiciones importantes para construir verdades aceptadas socialmente. El conocimiento serio tiene que estar expresado de esa manera universal, abstracta, objetiva y racional. Por eso, la ciencia, el derecho, la política, la teología, se van a identificar con ese lado del par, con el lado de lo público, masculino y jerarquizado. Mientras que las condiciones de narratividad, subjetividad, emocionalidad, no se les va a atribuir, no solo no se les atribuye valor epistémico, se consideran obstáculos para el conocimiento, para un conocimiento que sea útil socialmente. Entonces, todo lo que sea femenino va a quedar jerarquizado como inferior, sexualizado de esta manera, como que las mujeres somos emocionales y subjetivas, y esto no tiene absolutamente ningún valor. Tengo que decir que recién ahora los filósofos y los teóricos del cognitivismo están juzgando el valor epistémico de las emociones, que en un juicio no se puede ser objetivo si no hay empatía y si no hay interacción y si no se escucha atentamente y no hay identificación con los problemas que la persona juzgada tiene. Que esa idea del distanciamiento y la objetividad se corresponde con un tipo de subjetividad que hace que cuando las mujeres queremos llegar a esos lugares tengamos que reentrenarnos porque se nos ha educado para el ámbito de lo privado, para comprender las necesidades de otro, para la empatía, para la responsabilidad por el otro, para la emocionalidad. Entonces, cuando queremos ir institucionalmente a un área que pide el desarrollo de otras capacidades en las que no fuimos socializadas, nos tenemos que reentrenar. Y llevamos sistemáticamente una doble vida. Cuando vamos a la universidad o cuando vamos a los tribunales, desarrollamos esas capacidades aprendidas. Pero cuando volvemos a nuestra casa, tenemos que hacer el rol doméstico y el rol de la vida privada y el rol materno y el rol conyugal con aquellas cualidades en las que fuimos socializadas. Es una especie de esquizofrenia cotidiana que los varones no tienen porque las cualidades que se les piden en lo público y lo privado son las mismas, porque el ámbito público está diseñado para esas cualidades subjetivas, para que sea cómodo para la masculinidad hegemónica. Muchas masculinidades tampoco se sienten confortables en este tipo de desarrollo. Entonces, lo que va a hacer ese feminismo de la primera ola es exigir la ciudadanía, cosa que no obtiene hasta un siglo y pico después, y exigir que se reconozca también esa capacidad de las mujeres para poder, por ejemplo, desarrollarse en la educación. Diría que la educación y el derecho al voto son los dos derechos más demandados en este feminismo del siglo XVIII y XIX. Ahora, en el siglo XX surge lo que se llama la segunda ola del feminismo, a partir de los años 70, sobre todo 60, 70 del siglo XX, una enorme movilización social alrededor de muchos temas. Confluyen muchos temas, confluyen el movimiento pacifista, por ejemplo, contra la guerra de Vietnam, confluyen los movimientos ecologistas por el medio ambiente, los movimientos de izquierda revolucionaria que se van a oponer a determinado tipo de organizaciones dentro del Estado, el movimiento obrero, el movimiento por los derechos civiles,
en Estados Unidos, pensando la cuestión racial como un factor que debe discutirse, y el movimiento hippie, al cual honrosamente pertenecía, así que tengo que reivindicarlo como un movimiento en contra del consumo y en contra del modo de la sociedad de consumo fundamentalmente y de ciertos modos de organización económica y a favor de la naturaleza, y también el movimiento feminista. El movimiento feminista, en su primer tramo, lo que se llama feminismo de la igualdad, en la década del 70, el movimiento feminista lo que va a discutir es que ese par de cualidades que estaban sexualizadas y jerarquizadas, el feminismo de la igualdad va a decir, no están sexualizadas esas cualidades. Mujeres y varones podemos ser iguales si se nos educa iguales. Entonces las mujeres también podemos ser racionales y tener capacidad de abstracción si nos enseñan matemática en lugar de bordado, y si nos enseñan ciencia en lugar de religión. Entonces, no quiero ofender a nadie con esto, pero el antagonismo moderno entre ciencia y religión era muy potente, ¿no? Entonces, si a las mujeres se nos da esa oportunidad educativa, vamos a poder desarrollar las mismas cualidades que los varones y entonces desplegarnos en la ciencia, en el derecho, en la política, etcétera. Eso dice el feminismo de la igualdad, y el objetivo es intervenir para sacar aquellas leyes que nos prohibían desempeñarnos en ciertos ámbitos, o nos lo impedían, o que resultaban en obstáculos, o que eran discriminatorias en relación con las mujeres. El trabajo legal fue un trabajo muy importante del feminismo de la igualdad. Por ejemplo, que las mujeres hasta mediados del siglo XX no pudiéramos votar, que no pudiéramos administrar nuestros bienes, que estuviéramos bajo tutela de los varones, todo eso va a ser discutido por las feministas de la igualdad. Era un feminismo liberal. Entonces, el tipo de argumentos son argumentos que se basan fuertemente en la igualdad. Ahora, en la década del 80 se comienza a desarrollar otro tipo de feminismo, que es el que se llama feminismo de la diferencia. El feminismo de la diferencia va a poner el acento en lo que se presume distintivo de las mujeres. O sea, si estas cualidades, lo universal versus lo singular, lo abstracto versus lo narrativo, lo objetivo versus lo subjetivo, lo racional versus lo emocional, estaba por un lado sexualizado y por otro lado jerarquizado, el feminismo de la igualdad rechazaba la jerarquización, rechazaba la sexualización y decía, las mujeres podemos estar en el ámbito público, pero aceptaba la jerarquización. Queríamos estar en el ámbito público porque era mejor, porque era más valioso. Queríamos ser racionales en lugar de emocionales porque era más valioso. El feminismo de la diferencia, en cambio, va a decir, no es así, las mujeres somos diferentes. Lo que no hay es una diferencia jerárquica. Somos diferentes porque efectivamente somos más comprensivas, más empáticas, nos hacemos cargo de las necesidades de los otros sujetos, tenemos una tendencia al cuidado, a la responsabilidad, y todas esas son cualidades enormemente valiosas que tenemos que defender. Lo que hay que hacer es que el derecho respete nuestra singularidad y legisle para que podamos desarrollar plenamente estas cualidades. Por ejemplo, leyes que tienen que ver con la maternidad, con la lactancia, con el cuidado, que favorezcan el desarrollo de estos planes de vida vinculados a la familia, vinculados a lo materno, vinculados a lo conyugal y a lo maternal. Entonces, también del feminismo de la diferencia van a surgir iniciativas de cambios legales, iniciativas también jurídicas, pero no favoreciendo la igualdad, sino favoreciendo que se reconozca el valor de la diferencia. En general, coincide con periodos políticos muy conservadores. Entonces van a aumentar, por ejemplo, las licencias por maternidad o las licencias por lactancia materna, se va a favorecer la lactancia materna, se va a procurar fortalecer planes de vida que dejen a las mujeres en su casa a cargo de las tareas de cuidado, incluso considerando subsidios para facilitar que se dediquen a las tareas de cuidado. Todo esto tiene que ver con el feminismo de la igualdad. Y finalmente, a fines del siglo XX, ocurre una especie de sacudón filosófico y aparece el feminismo crítico, el feminismo más radicalizado. El feminismo más radicalizado va a discutir la sexualización, no hay cualidades que te correspondan por el mero hecho de ser varón o mujer. El feminismo de la diferencia era bastante biologicista. Si sos biológicamente varón, te corresponde el desarrollo de ciertas cualidades psicológicas e intelectuales. Si sos biológicamente mujer, el desarrollo intelectual y psicológico de otras.
en este caso el feminismo crítico va a discutir esa sexualización, va a discutir la jerarquización, no es cierto que sea más importante la racionalidad que la emocionalidad, las dos tienen valor epistémico y las dos son necesarias para construir conocimiento, incluso conocimiento moral. Hay una filósofa del derecho muy importante, Martha Nussbaum, ética y filósofa del derecho, que justamente habla del valor epistémico y el valor moral de las emociones. Entonces ambas son necesarias para construir el derecho, no solo la razón, también la emoción, la empatía. Pero también, muy importante, el feminismo crítico, el feminismo radicalizado, va a discutir el binarismo, va a discutir el hecho de que estas propiedades se den de manera antagónica, de manera en pares opuestos, en pares que llamamos dicotómicos. Una dicotomía, y voy a pasar a una definición que tiene que ver con la lógica, una dicotomía es un par de conceptos que son a la vez exhaustivos y excluyentes. Que son exhaustivos quiere decir que el par de conceptos agota el universo de discurso. Por ejemplo, si tengo el par razón-emoción y digo, bueno, el alma humana es un compuesto de razón y emoción, es exhaustivo. Razón-emoción es un par exhaustivo. Excluyente quiere decir que uno de los lados del par excluye completamente las cualidades del otro lado del par. Si defino un concepto por sus cualidades, las cualidades del lado A están opuestas a las cualidades del lado no A. Se contraponen mutuamente. Entonces, excluyente quiere decir que lo racional excluye la emocionalidad y lo emocional excluye la racionalidad. Entonces, lo que va a decir el feminismo radicalizado es, no hay una exclusión de esta índole. En el mismo sujeto, racionalidad y emocionalidad pueden ambas desarrollarse y de ninguna manera se contraponen. Y una de las dicotomías que más se va a discutir es la dicotomía sexual. Pensemos que yo dije A y no A, pero si digo razón y emoción, no es razón y no razón. Es razón y otro concepto diferente, no la negación del primero. Bueno, con la sexualidad pasa lo mismo. Yo puedo tener el concepto de varón y el concepto de no varón, y decir que es exhaustivo y es excluyente. Decir, alguien o bien es varón o bien es no varón, pero no estoy diciendo que haya una sola manera de ser no varón. Puede haber muchas maneras de ser no varón. Lo mismo mujer y no mujer. Pero si yo considero que el par dicotómico es varón-mujer, considero que la única manera de ser no varón es ser mujer, y la única manera de ser no mujer es ser varón. A esto se llama dicotomía sexual. En lugar de hablar de varón y no varón, mujer y no mujer, contrapongo varón y mujer como si hubiera solamente dos sexos, fuera binario, y que ese sexo binario va a encolumnar otras cosas. La orientación sexual siempre hacia el sexo opuesto. Un varón se tiene que sentir atraído por una mujer por un varón. La identidad de género, la percepción subjetiva de los roles sociales que cumplo, de las cualidades que me definen, es la que se corresponde con lo masculino si soy varón y con lo femenino si soy mujer. Nunca pasa que un varón tenga subjetividad de género femenina o una mujer subjetividad de género masculina, o sientan que no se corresponde el género asignado al nacer según su genitalidad con su subjetividad de género. Bueno, el binarismo considera que sexo, orientación sexual, identidad y también expresión de género, el modo en que me muestro entre los demás para ser reconocido o reconocida o reconocide en el género que asumo. Cómo me visto, cómo me peino, cómo, los modales que tengo, la vestimenta, los adornos, el maquillaje, todo eso me pone en un lugar reconocible para los demás que me atribuyen entonces lo femenino o lo masculino como género. ¿Puedo adoptar una expresión de género distinta que el género que me fue asignado al nacer según mi genitalidad? Bueno, toda la irrupción de la diversidad tiene que ver, de la diversidad de género, es decir, del colectivo LGBT, lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, intersexuales, transgénero, queer, no binario, género fluido, todo esto que aparece en una sigla que se le siguen agregando cosas, tiene que ver con negar esta dicotomía sexual, negar la correspondencia entre el sexo y el género, entre el género y la percepción subjetiva, entre la percepción subjetiva y
la orientación sexual como si estuviera determinada por el sexo y el género, las prácticas sexuales, todo eso va a quedar complejizado de una manera tal que no se pueden columnar de manera binaria. Hay entonces distinciones relevantes que hacer. El sexo, las características sexuales, sobre todo la genitalidad, ya de por sí es complejo, porque no es solamente los genitales, son las hormonas, son las glándulas internas, son los caracteres sexuales secundarios, son los cromosomas, todo eso compone esa complejidad que es el sexo. El género es también una complejidad. La orientación sexual tampoco es binaria, no se trata de ser homosexual o heterosexual o bisexual. Porque en realidad, si yo tengo una persona trans y una mujer lesbiana, ¿cuál es esa relación? Una mujer lesbiana con una travesti. Una vez me preguntó una travesti, me dijo, bueno, no me dijo me enamoré o tuve simpatía por una chica lesbiana. Me dijo, pegué onda con una torta. ¿Eso qué es? ¿Heterosexual o homosexual? Y era muy difícil para mí darle una respuesta. ¿De acuerdo con qué voy a considerar si es homosexual o heterosexual? ¿Con el género, con la expresión de género, con la genitalidad? Es decir, que tampoco es binaria la orientación. La identidad de género no es binaria, acabo de enunciar un montón de identidades. La expresión de género no es binaria. Porque muchas personas no quieren ser identificadas ni como varones ni como mujeres. Las personas queer, el género fluido, las personas no binarias no quieren ser identificadas o como varón o como mujer, ni siquiera como varón y mujer trans. Las corporalidades, la ley de identidad de género habilita en este momento los cambios médicos, hormonales o quirúrgicos que se requieran para expresar su género. ¿Esto qué quiere decir? No solo que la persona pueda hacer un trámite de varón a mujer o de mujer a varón si fue asignado al nacer de acuerdo con su genitalidad en un género con el que no se siente identificada o identificado o identificade. No solo puede hacer un cambio de identidad, también puede, si lo desea, si lo requiere, hacer cambios médicos, hormonales o quirúrgicos. ¿Esto qué quiere decir? Que la corporalidad es parte de esa diversidad y la persona no está obligada, como antes del 2012, antes de la ley de identidad de género, a hacer un cambio completo en su genitalidad. Antes de la ley de identidad de género, la persona tenía primero que patologizar su identidad, decir, sufro disforia de género. Tenía que ir a un juez y decirle, pido un cambio de identidad porque sufro disforia de género. Patologizarse. Segundo, la autoridad sobre el género no la tenía la propia persona. El juez nombraba dos peritos, un médico y un psiquiatra. Y eran el médico y el psiquiatra, con ese saber androcéntrico, que entre otras cosas sostiene la dicotomía todavía ahora, de manera tan cruel y tan torturante que hasta un bebé cuyos genitales son ambiguos va a ser intervenido quirúrgicamente de manera mutilante e irreversible para hacer binarios sus genitales, aunque no haya necesidad médica, solo por cuestiones estéticas. Todavía ahora, esto que ya es considerado internacionalmente un modo de tortura, se sigue practicando en los hospitales porque no se tolera una corporalidad que se salga del binarismo. Entonces la corporalidad era una parte importante. Si la persona iba y decía sufro disforia de género porque mi subjetividad no está de acuerdo con esta corporalidad por la cual fui asignada, el médico y el psiquiatra decían ¿tiene o no tiene el género que dice tener? Si decía que no tenía ese género que la persona demandaba, lo sacaban y no le daban su demanda de cambio de género. Y si médico y psiquiatra decían que tenía el género que decía tener, se consideraba que efectivamente tenía una patología de disforia, de desajuste, de desacuerdo y de sufrimiento por este desacuerdo entre su corporalidad y su subjetividad, y le daban el cambio de identidad, pero entonces el juez le decía, pero entonces ahora se hace una operación de cambio de sexo, porque lo que no se va a mover es el encolumnamiento de el cuerpo sexuado, los caracteres genitales, el género, la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género, la corporalidad. Todo eso tiene que ir encolumnado. Entonces, si a usted le acepta un cambio de género, me adecuo el cuerpo al género que ahora le reconozco. Y tenían que hacer una operación completa de cambio de sexo. La ley ahora les dice, primero, que no es patológico el cambio, la identidad de género, que no es un desorden de la identidad, que no hay una patología como la disforia de género, que entonces la persona cuando hay este desajuste
es que hay un error en la asignación de un género a partir de la genitalidad. Puede o no adecuarse a la expectativa social de que mayoritariamente sea de esa manera. Y si no lo hay un trámite administrativo, no judicial. La justicia no tiene nada que hacer ahí. Y ese trámite administrativo no solo habilita para que se reconozca el nombre e identidad con que la persona se percibe, sino que habilita que si quiere hacer algún cambio corporal lo haga, pero no está obligada a hacerlo. Y ese cambio corporal puede ser ponerse prótesis mamarias si quiere tener pechos, o sacárselos si no quiere tenerlos. Puede ser hormonarse para cambiar el vello corporal, para cambiar el tono de la voz, pero no necesariamente puede si quiere hacer un cambio de sexo, pero no necesariamente está obligada la persona a hacerlo. Eso quiere decir que corporalidades de varón puede haber muchas, y corporalidades de mujer puede haber muchas. Y también hay identidades, y afortunadamente la Corte de Mendoza ha sido pionera en el reconocimiento de estas identidades no binarias, que no entran en el par varón-mujer. Entonces no es que salgo de un lado del par binario para ingresar al otro, o para, en un sentido o en otro sentido, de mujer a varón o de varón a mujer. Hay ya reconocimiento de identidades no binarias en la Corte de Mendoza, que son un ejemplo para el resto del país. Entonces, cuando pensamos en las políticas judiciales y pensamos en el derecho penal, en la justicia penal, dentro de las justicias, dentro del orden judicial, tengo que pensar en que hay por lo menos 4 modos de hacer políticas judiciales. Un modo al que llamo ginope. La ginopia es un fenómeno de miopía con respecto al ginos, de invisibilidad con respecto a lo femenino. Ginos es femenino. Una política ginope es una política que se presenta como si fuera neutra, pero expulsa a las mujeres. Por ejemplo, la ley del voto, llamado universal y obligatorio, la ley Sáenz Peña, decía que el voto era universal, pero sin embargo las mujeres no podíamos votar. Tardamos 30 años más en votar. Ahora, esa ley excluía a las mujeres, pero hacía invisible la exclusión. No nos nombra, no nos incluye, pero imposibilita que sepamos que estamos excluidas, porque al no nombrarnos, cosa que ocurre generalmente cuando se universaliza en masculino, y por eso hay toda una práctica de lenguaje inclusivo dentro de la justicia, la idea del lenguaje inclusivo es que se sepa perfectamente si tenemos o no esos derechos. Pero una ley que se expresa como universal, no incluye a las mujeres, pero tampoco hace visible la exclusión, es una política ginope. Las políticas focalizadas en mujeres. Las políticas focalizadas en mujeres van a mejorar de manera inmediata la situación de las mujeres. Por ejemplo, una situación en la cual se diga, bueno, a esta mujer, para que se pueda quedar en su casa cuidando a los hijos, le voy a exigir al Estado que le dé un subsidio. Que le dé un subsidio como madre y ama de casa para que pueda quedarse en su casa a cuidar a sus hijos y hacer las tareas del hogar. En lo inmediato mejoro la vida de esa mujer, por supuesto, pero en términos generales, simbólicamente, estoy reforzando la idea de que las mujeres son las únicas responsables de las tareas domésticas y del cuidado. Entonces, no siempre una política focalizada en las mujeres es una política que sea no androcéntrica o que sea una política feminista. Las políticas focalizadas en mujeres mejoran en lo inmediato, pero refuerzan en general estereotipos sobre el rol social de las mujeres. Entonces son muy cómodas para que quienes no son mujeres sigan ocupando lugares de privilegio. Políticas de género. ¿Qué me piden cuando me piden una mirada de género sobre la política? Me piden políticas que reconozcan la desigualdad entre los géneros y que traten de reparar esta desigualdad. Una política de género, por ejemplo, si tengo un juicio de divorcio, costó mucho tiempo en que si un varón era un trabajador asalariado y una mujer no se considerara que los bienes que él compró con su salario eran de él. Y si bien se consideraba que algunos bienes eran gananciales, no se consideraba en el reparto de bienes el valor económico de las tareas de cuidado y las tareas domésticas de las mujeres. No se le proporcionaba un valor económico a esa tarea, porque la mirada de género tiene que poder permitir ver qué oportunidades diferenciales han tenido varones y mujeres por su género, qué roles obligados por los estereotipos de género han asumido y qué desigualdades surgen de esos roles.
Políticas feministas. Hablé de políticas GINOPES, políticas focalizadas en mujeres, políticas de género, y finalmente llego a políticas feministas. Las políticas feministas, si son políticas que van a ir más allá de reconocer la desigualdad entre varones y mujeres, y como me pide una agenda de género, procurar que el Estado intervenga con políticas públicas, transversales, específicas para promover la equidad de género. La agenda feminista va a reconocer la naturalización de formas de opresión múltiples, no solo la opresión de género, formas de opresión múltiples y cruzadas, género, clase, etnia, edad, discapacidad. Todas estas formas se entrecruzan y me dan situaciones muy complejas. Entonces es muy importante el concepto de androcentrismo, el concepto de ese punto de vista y privilegios de varones hegemónicos y no de cualquier varón. Es muy importante el concepto de interseccionalidad, que es un concepto que tiene que ver con el tomar en cuenta toda esta complejidad de características identitarias que están atravesadas por relaciones de poder, para poder entonces aplicar realmente una agenda feminista. ¿Qué es lo que hace entonces una perspectiva feminista en relación con el derecho? Bueno, por un lado va a deconstruir la dicotomía basada en los cuerpos de las personas. No voy a considerar que la genitalidad me divide en dos el universo humano, varones y mujeres. Por otro lado, va a visibilizar, va a ser visible la asignación social diferenciada de los roles, las oportunidades y los bienes sociales. Y en esto tiene que ver, por supuesto, la mirada de género. Visibilizar la asignación social diferenciada de roles, oportunidades y bienes. Por otro lado, pone en evidencia las relaciones de poder originadas en esas diferencias. Si a un varón se lo obliga a hacer el sostén económico del hogar y a una mujer se lo obliga a quedarse en su casa cuidando a sus hijos, tengo que ver qué relaciones diferenciales de poder hay en eso. Y pensemos que muchas veces el derecho refleja lo más arcaico de los estereotipos. Yo había dicho cuando pensé en la familia, en el surgimiento de la modernidad, al fines del 1700, el surgimiento de la familia nuclear, la mujer, el cuidado del hogar y la legitimidad de los hijos, y el varón, el mantenimiento económico del hogar. Estereotipos que todavía siguen. ¿Cómo se expresa esto en el derecho? Bueno, pensemos en el delito de adulterio, que no hace tantos años que cambió. ¿Cómo se consideraba el adulterio cuando había un divorcio litigante? En el caso de las mujeres, si tenían al menos una relación sexual fuera del matrimonio, porque eso ponía en riesgo la legitimidad de la progenie. En el caso de los varones podían tener el sexo que quisieran. El adulterio en los varones requería que mantengan manceba, es decir, que el dinero, en lugar de aplicarlo al hogar, que era el objetivo de la familia patriarcal típica, lo estuviera gastando con una señorita muy simpática. Entonces, las mujeres con una relación sexual fuera del matrimonio mostraban adulterio. Los varones había que demostrar que mantenía económicamente a otra mujer. Esta desigualdad surge de que la infidelidad no era una cuestión subjetiva de contrato entre uno y otro cónyuge. El contrato matrimonial era un contrato de roles patriarcales, individuales, que cada uno debía cumplir. Y había adulterio cuando no se cumplía el rol patriarcal, no cuando se traicionaba la confianza del otro sujeto. Y estamos hablando de no tantos años. Bueno, la perspectiva feminista también identifica las vinculaciones que hay entre género, raza, religión, edad, condición social, como muchas veces las mujeres, por ejemplo, las mujeres tienen una brecha del 29% en sus salarios con respecto a los varones, y son muchas más las mujeres que tienen dificultades para conseguir trabajo que los varones que tienen dificultades. Son muchas más las mujeres que están en relaciones informales de trabajo, sobre todo trabajo doméstico, que los varones que están en relaciones informales de trabajo. Entonces hay diferencias entre género, condición social, condición económica, también entre cuestiones, por ejemplo, una persona trans seguramente está en peores condiciones económicas que una persona cis. Para conseguir trabajo le va a costar más trabajo, para poder estudiar le va a costar más estudiar, etcétera. Y finalmente se pregunta la perspectiva feminista por el impacto diferencial que las intervenciones
judiciales, estatales, legales, van a tener, de políticas públicas, van a tener sobre los sujetos en función de este género, clase, edad, condición social, etc. Todo esto es la perspectiva feminista, toda esta complejidad es la perspectiva feminista. ¿Tengo todavía un ratito para dar un par de ejemplos de aplicación de perspectiva feminista? Sí, Diana, todo el tiempo que tengas, que quieras. Bueno, quiero dar un par de ejemplos de cómo las feministas intervenimos con una perspectiva feminista en la consideración de lo judicial, y quiero tomar 2 ejemplos de la justicia penal. Al primero lo voy a llamar subversión semiótica. Subvertir quiere decir revertir un orden, y la semiosis tiene que ver con el sistema de significaciones. Las leyes, cuando se redactan, tutelan determinadas cosas. Cuando yo puedo llegar a redefinir significativamente una ley de manera que cambie cuál es la tutela del derecho. Y el ejemplo que me parece muy significativo es cuando la violencia sexual, que estaba caracterizada en el Código Penal de 1921 como un crimen contra la honestidad, en 1999 pasó a considerarse un crimen contra la integridad sexual. ¿Qué pasaba con el crimen contra la honestidad? En primer lugar, el juez se transformaba en un juez moral, no solo judicial. Él debía determinar si la mujer que estaba haciendo la demanda era una mujer honesta o no lo era, porque el crimen era contra la honestidad. Entonces, si era una mujer en prostitución, si tenía experiencia sexual, si tenía varias parejas, el juez va a decir, no, esta mujer no fue violada, porque ella era una mujer que tenía una vida sexual demasiado liberal, por lo tanto no era honesta. ¿Cuál era la mujer honesta? La que se atenía al rol patriarcal. ¿Y qué honestidad se estaba preservando? La honestidad del patriarca. La honestidad del padre de esa mujer. Por eso el violador podía subsanar el delito con ese aspecto tan aborrecible del avenimiento. El avenimiento es que el violador aceptaba casarse con la mujer violada, y ahora la honestidad de la mujer violada ya no era la del padre, sino la del marido. Como él era el que la había violado, ya tenía ese derecho de patrimonio sobre el cuerpo de la mujer, y por lo tanto ya desaparecía la condición de violación de la honestidad. Entonces, tan difícil es sacarnos esta idea patriarcal de la cabeza que los grupos más conservadores, y sobre todo los grupos religiosos, consideraron que no había que sacar la figura de avenimiento, aún con el cambio de la ley. Y recién tuvo que ocurrir que un hombre que había violado a una mujer, de cuya violación tuvo un hijo esa mujer, él fue preso, insistiera por aconsejárselo a su abogado penal, mirá, convencela de casarte con ella porque entonces salís de la cárcel, y entonces el hombre le pide a ella que lo visite, le dice que se quiere hacer cargo de la familia, que quiere formar una familia con ella, que quiere ser padre de ese hijo, la persuade, ella acepta casarse con él, inmediatamente él sale de la cárcel y al día siguiente la mata. Este femicidio, ocurrido de esta manera tan brutal, tuvo que ocurrir para que la advertencia que hacíamos desde el feminismo con respecto a que legitimar esta figura era de un orden ofensivo, patriarcal ofensivo hacia las mujeres, que se reparara una violación con que el violador se case con la mujer violada, tuvo que haber una mujer muerta para que aceptaran sacar esa figura del avenimiento. Entonces, ¿qué pasa con este crimen contra la integridad sexual? El valor tutelado ya no es la honestidad patriarcal, es la integridad física y psíquica de la persona. Y esto es un cambio en el significado y un cambio en el valor tutelado por la ley. Quiero decir lo siguiente, en esta cuestión del crimen contra la integridad sexual, intervino también algo del orden internacional de los derechos humanos. El Tribunal Penal Internacional, en el cual participó Carmen Argibay, que fue jueza de la Corte Suprema, el año anterior había reconocido los delitos, las violaciones ocurridas en situaciones de guerra, sobre todo en las mujeres bosnias, como crímenes de lesa humanidad. Entonces, reconocer una violación como un crimen de lesa humanidad, como un crimen público y no como algo del orden privado, cambió la idea sobre el valor tutelado. El valor tutelado era la humanidad de esa persona. Y esto influyó en el cambio de la ley, pero no solo influyó en el cambio de la ley.
influyó en la percepción subjetiva y la percepción legal que tuvo la violación en los campos de detención clandestinos en la dictadura. Cuando en el 85 y 86 se hizo el juicio a las juntas en la Argentina, ustedes recuerdan que la CONADEP había recogido una serie de historias en las cuales algunas de ellas revelaban violaciones en estos campos clandestinos de detención. En esos casos que se eligió desde los derechos humanos, desde los organismos de derechos humanos para llevar, y eligió la Fiscalía para llevar al juicio a las juntas, cuando en el relato de las testimoniantes surgía el hecho de una violación, los jueces ordenaban suspender esa parte de la declaración en preservación de la intimidad de las mujeres. Entonces, los 3 jueces varones protegían la intimidad de las mujeres, no dejándoles hablar de sus violaciones, aunque las violaciones ya estaban en las historias de la CONADEP, recolectadas, en los testimonios recolectados por la CONADEP. Esas mujeres entonces se las persuadió de que la violación entraba dentro de una figura general que eran los tormentos, la tortura. Ahora pensemos una cuestión de procedimiento penal. Cuando hay varias figuras concurrentes, la de mayor gravedad subsume a las otras. La violación era un delito más grave que tortura. Sin embargo, tortura subsumió a violación. ¿Por qué? Porque la consideración patriarcal de la justicia silenció ese hecho como un hecho de orden privado, como un hecho que tenía que ver con la intimidad de la mujer, que mejor no hablemos de eso, en protección de ella misma, protección que decidieron los jueces. Y esos casos no fueron entonces considerados. Sin embargo, a partir de este cambio en la Corte Suprema, en la Corte Penal Internacional, de hablar de crímenes de lesa humanidad, a partir de todo el trabajo de las organizaciones de mujeres, ayer hemos celebrado los 35 años sistemáticamente realizados de los encuentros nacionales de mujeres, hasta el año pasado que hubo pandemia, 35 años reuniéndonos, sistemáticamente pensando estas cosas. El feminismo tuvo mucho que ver en esto, y el hecho de que las propias mujeres fueron procesando, no solo de manera individual, sino reuniéndose de manera colectiva para pensar esas experiencias y ver, como en los casos de violencia, que no era una experiencia individual que les había ocurrido por cuestiones individuales, era una experiencia colectiva que había ocurrido por cuestiones que compartían en el orden desigual de género. A las mujeres las violaban, no eran las únicas, por supuesto, violaron a algunos varones también, pero sistemáticamente considerar que la violación era parte de la patrimonialidad sobre los cuerpos por parte de los carceleros era algo que les ocurría sistemáticamente a las mujeres por su condición de mujeres. Entonces, hubo una reformulación de esta experiencia, y con esta nueva definición del crimen contra la integridad sexual, y porque esos delitos que eran de lesa humanidad no prescribían, comenzaron a integrarse en la segunda etapa de los juicios por la memoria, una vez que se derogaron las leyes de punto final, obediencia debida e indulto, y se retomaron los juicios por la memoria. Sé que en Mendoza hubo algunos muy importantes. Estamos mirando Mendoza, porque tiene claroscuros, pero tiene claros también, no solo oscuros. Se hicieron algunos de estos testimonios para denunciar estas violaciones ocurridas en los centros clandestinos de detención. Es un fenómeno contemporáneo, posterior al 2003, al 2004, que tiene que ver con los juicios por la memoria a partir de esas derogaciones, pero tiene que ver también con el movimiento feminista, con el cambio, esa subversión semiótica de pasar del delito contra la honestidad al delito contra la integridad sexual. Algo que hizo una diputada feminista, Marcela Rodríguez, que desde mi punto de vista es de las más inteligentes juristas feministas en este país. Voy a dar muy brevemente otro ejemplo y con esto voy a terminar. La relación entre injusticia epistémica y condiciones de género. Injusticia epistémica es un término que elabora una epistemóloga inglesa, Miranda Fricker, y ella habla de las condiciones en las que hay sistemáticamente una injusticia. Distingue dos modos de injusticia epistémica.
epistémica tiene que ver con la construcción de conocimiento. Recordemos que yo dije al comienzo que a las cualidades masculinas se les daba valor epistémico y a las femeninas no. La razón, la universalidad, la abstracción tienen valor epistémico, la emoción, la narratividad, la subjetividad no tienen. Bueno, esta diferencia en otorgarle atributos a las personas y condición epistémica a sus discursos da por resultado una injusticia testimonial. Ella distingue dos modos de la injusticia epistémica, la testimonial y la hermenéutica. La injusticia testimonial tiene que ver con que no se toma con el mismo valor el testimonio, por ejemplo, de las mujeres y los niños, que el testimonio de los varones. En los juicios por violencia lo vemos sistemáticamente, en los juicios de femicidio podemos también observarlo. ¿De qué manera el testimonio, tuvimos que luchar mucho para que el testimonio de una víctima de violencia fuera parte de la construcción de la prueba? Que la palabra de niños y niñas sea una palabra que está obligada a escuchar la justicia. Y sin embargo, aún en los casos de abuso sexual infantil, no se le va a dar crédito a la palabra de los niños y las niñas, se va a usar una figura infame, inexistente en la psiquiatría, que es el síndrome de alienación parental, el falso SAP. Es infame usar algo que no está aceptado por la psiquiatría y que solamente va a legitimar los prejuicios en el orden familiar, los prejuicios en relación a las mujeres y los prejuicios en relación a la infancia. Se presume que cuando un niño o una niña relata una situación de violencia y de abuso es que ha sido instruido por su madre para poner un obstáculo a la legitimidad del vínculo con el padre. Es algo abyecto, y además de ser algo que está prohibido utilizar, y sin embargo le cambian el nombre y lo siguen utilizando. Injusticia testimonial, entonces, es la que tiene que ver con la falta de un valor equitativo. Yo conté el caso del cambio, el pedido de cambio de identidad. ¿Qué valor tenía la persona transgénero que iba a pedir su cambio de identidad? Ninguno. Ninguna autoridad epistémica sobre su género. ¿Qué valor tenía la palabra del médico y el psiquiatra? Todo el valor. Bueno, eso se acabó porque la identidad de género evita esta pertinencia de la medicina y la psiquiatría porque no patologiza la identidad. Entonces excluye estos discursos, pero la injusticia epistémica de tipo testimonial es muy habitual dentro de la justicia y mucho más de la justicia penal, y obviamente constituye algo a modificar y tiene mucho que ver con relaciones de género y con relaciones androcéntricas. El otro modo de justicia es hermenéutico, y con esto termino. La injusticia hermenéutica consiste en que muchas veces la persona no tiene los términos para expresar lo que le pasa en los modos de conceptualización que la justicia acepta para construir una figura penal. Hace un relato narrativo, pero ese relato no es interpretado en el orden legal como pertinente, o no se comprende el contexto en el cual está enunciado, o bien no tiene la propia justicia las herramientas necesarias como para poder interpretar ese mundo de la manera en que las personas lo están testimoniando. Voy a poner dos ejemplos. Uno tiene que ver, por ejemplo, con el litigio por la tierra y el ambiente por parte de pueblos originarios. Cuando se habla del derecho a la tierra, no se habla de la propiedad privada sobre un cuadrado de tierra. Se habla de un sentido de propiedad comunitario, en primer lugar. Costó mucho en nuestro país legislar sobre la propiedad comunitaria de la tierra, y se hizo porque había country club, no porque había pueblos originarios que demandaban la propiedad común de la tierra. Se hizo porque había un orden económico capitalista que demandaba una figura nueva. Cuando se pide el derecho a la tierra, porque ahí están los ancestros, porque el paisaje es significativo, porque allí está el entorno con el cual dialoga cada sujeto de esa comunidad, porque el valor está puesto en las formas vivientes que configuran ese entorno. No se está hablando en términos de metros cuadrados y un registro en la propiedad inmueble. Entonces, ¿qué justicia hermenéutica puede haber si lo que se demanda de un lado se responde del otro con estos parámetros? Otro ejemplo, cuando hay travesticidios y transfemicidios, es decir, cuando hay un homicidio de una persona por razones de género, ese homicidio está dado en un contexto de situaciones de violencia
que cuando son mujeres hablamos de violencia femicida, muchas violencias estructurales que forman parte del contexto, por eso hablamos de violencia de género, de violencia femicida, que no es solamente algo interpersonal en que un varón mata a una mujer, es esa relación de violencia en el contexto de un conjunto de relaciones de género desiguales, estructurales, que sistemáticamente hacen vulnerables a las mujeres a la violencia. Y por eso hay compromiso del Estado y por eso hablamos de un crimen de género. Cuando esa persona es travesti o trans, hablamos de sistema de violencia travesticida y transfemicida. Es distinto el sistema de violencia estructural que sufren las mujeres. Se comprendió cuando se juzgó el primer femicidio que se juzgó, que fue en el 2015, el travesticidio de Diana Zacayán. Cuando llegó a juicio en el 2018, se había usado el protocolo de femicidios, pero se comenzó a utilizar, porque lo definimos en el Observatorio de Género, convocamos a organizaciones travestis y trans para definir el término travesticidio y para definir ese contexto de violencia de un sistema de violencia travesticida y para pensar todas las obligaciones del Estado en relación con este sistema de violencia. ¿Por qué era importante comprender el travesticidio en este esquema de relaciones de poder? Porque había que interpretar una escena del crimen. Esa escena del crimen que había que interpretar, el travesticidio de Diana Zacayán, implicaba un trabajo forense sobre un cuerpo travesti, es decir, un cuerpo que tenía pechos, pero también tenía pene. Un aspecto importante del análisis de la escena del crimen es el tipo de heridas, la significación del lugar donde están ubicadas las heridas, de la furia de esas heridas que se revela en la escena del crimen. ¿Cómo podía ser juzgadas el significado de estas heridas en esa corporalidad? El médico forense que llevó el resultado del análisis forense de las heridas, que fue muy meticuloso, presentó dos esquemas, un cuerpo de varón y un cuerpo de mujer. Cuando le preguntó la fiscalía por qué había usado dos esquemas, respondió que en la fiscalía tenían esos dos esquemas, un cuerpo de varón y uno de mujer, y que entonces para las heridas en los pechos usó el cuerpo de mujer, y para las heridas en los genitales usó el cuerpo de varón. ¿Qué clase de cuerpo es el de una travesti trans? Ese propio jurado, esos tres jueces, perdón, ese jury, esos tres jueces, dos varones y una mujer, no comprendían en qué consistía la singularidad de una vida travesti. Y lo que hicieron fue convocar a una testigo experta. Esa testigo experta fue Amaranta Gómez Regalado, una mujer muye, una trans mexicana. Ella que además es antropóloga social. Ella les explicó a los jurados como técnica algo que tenía que ver con su subjetividad, con su comunidad, con la condición trans, algo que el jurado, que era cis, obviamente no entendía. Entonces fue la primera vez, por cierto en Argentina, pero creo que en el mundo, que interviene como testigo experta en la condición de género una persona trans para ilustrar a los jueces acerca de cuáles son las condiciones de vida relevantes para juzgar la vida de Diana Zacayán y la escena del crimen que allí se presentaba. El binarismo obstaculizaba la comprensión más obvia, que era qué cuerpo era ese que se tenía delante de los ojos. Bueno, estos son algunos ejemplos, entonces, el de subversión semiótica y el de construcción de justicia epistémica, que me ayudan a ilustrar qué cosas hacemos las feministas cuando nos ocupamos del derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Impresionante tu clase, realmente impresionante. Hay mucha gente que quiere preguntar, así que si les parece, Virginia, abrimos el espacio para las preguntas, si te parece bien, Diana. Sí, claro, por supuesto. Y agradezco los saludos que vi que había en el chat. Muchas gracias a ustedes también. Bueno, Diana, muchísimas gracias por todos tus saberes. Si les parece, vayan pidiendo sigan pidiendo la palabra en el chat. Yo los voy a ir mencionando. A quienes mencionemos, abren su micrófono y hacen la pregunta para que escuchemos todos, todas y todes. Empezamos con Florencia Fernández. Si quiere habilitar micrófono, así escuchamos. Hola, ¿se me escucha ahí? Sí, perfecto. ¿Sí?
Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Florencia. Diana, la verdad que es un placer escucharte. Realmente te sigo en todas las redes sociales, blog, Twitter, así que realmente es un placer escucharte. Bueno, yo soy de la provincia de San Juan y quería preguntarte sobre un fallo que hace poco salió de la Cámara Tercera, de la Cámara Civil, la Sala Tercera de la Cámara Civil, en la que se hizo lugar a un recurso de apelación y se hizo lugar además a una medida cautelar, que era que a una mujer se le impidiera realizarse la IVE, la interrupción voluntaria del embarazo. Y bueno, obviamente contextualizando un poco, fue dictada por 3 jueces hombres, en donde ya se había dictado una sentencia de primera instancia por una mujer en la que había decidido no interrumpir, o sea, no prohibirle a la mujer que se haga la interrupción del embarazo, ¿sí? O sea, no dar curso a la medida cautelar solicitada por el progenitor y hasta el momento, y creo que sigue siendo, marido de la mujer esposa. Te quería preguntar si no lo ves como una forma de violencia reproductiva hacia la mujer, o sea, en este caso, el coartar la libertad reproductiva de la mujer a gestar o no a la persona, al bebé. Y otra cosa, bueno, en ese fallo también se hizo hincapié, el fundamento del fallo de los 3 jueces fue hacer foco en el instituto del matrimonio. Y sobre todo el proyecto de vida en común. Además de que hace una diferencia que nos retrotrae al Código Civil de Vélez Sarsfield entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales, porque habla de que en realidad el progenitor, según lo que he leído del fallo, el progenitor tendría derecho sobre un hijo dentro del matrimonio, o sea, impedirle a la mujer que se haga un aborto dentro del matrimonio, pero si es fuera del matrimonio, podría la mujer libremente realizarse la interrupción del embarazo, ¿sí? Entonces quería también que me des tu opinión acerca de este fallo, no sé si lo has escuchado o has tenido la oportunidad de leerlo. Bueno, eso era mi pregunta. Muchas gracias otra vez. Gracias, Florencia, a vos por traer este fallo sobre el escenario. Me parece que debes tener vos también ya una opinión al respecto. Hay varias cosas que decir acá. En primer lugar, que hay por parte de los grupos más conservadores, ya se amenazó con que iban a litigar para obstaculizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Lo dijeron en el propio Senado. O sea, no es un misterio que iban a buscar el momento en que de alguna manera pudieran impedir que la ley se aplique. La ley es explícita con respecto a que la decisión es exclusivamente de la persona gestante. No tiene nada que decir otra persona que no sea la persona gestante. ¿Por qué? Porque no se puede obligar a alguien a gestar contra su voluntad. La idea de que las mujeres no somos un recipiente ni una incubadora, sino seres humanos con nuestra autonomía, con el derecho a desarrollar nuestros proyectos de vida, etc. Yo defino el aborto como un conflicto de derechos. El derecho a la vida del embrión, al que no le niego derecho a la vida. Esto es una estrategia feminista personal por la cual muchas amigas feministas se enojan conmigo. Pero yo reconozco que hay un derecho a la vida y no quiero renunciar a la defensa del derecho a la vida, porque es un derecho, por la generación a la que pertenezco, tengo 67 años, para mí es muy significativo el derecho a la vida. No quiero renunciar a la legitimación de ese derecho. Entonces tengo un conflicto de derechos, el derecho a la vida del embrión y el derecho de la mujer a tomar una decisión sobre su gestación. No puedo obligar a una mujer a gestar. Obligar a gestar es un caso de tortura y es un caso de objetificación de la mujer. Por eso creo que hay cosas que van a ser complicadas de decidirse, que hay gente en Mendoza muy a favor de la gestación subrogada. Yo no estoy a favor de la gestación subrogada por algunos argumentos que tienen que ver con esto. De qué manera se mediatiza la capacidad de gestar y se transforma en una mercancía. Pero entonces, la ley de interrupción voluntaria del embarazo dice explícitamente que solo decide la persona gestante. ¿Por qué entonces aceptaron la causa en primer lugar? No debieron haberle dado lugar porque la aplicación de la ley impide que cualquier persona pueda obstruir. Y lo impide porque ya se sabe que había obstrucciones. Impide también que grupos religiosos puedan entrar
en las habitaciones del hospital, impide que se dé información sobre ese caso a profesionales que no sean los profesionales que están atendiendo, porque todo esto pasa. Entonces, la persona toma esa decisión, digo la persona porque hay otras, no solamente las mujeres nos embarazamos y abortamos, varones trans pueden embarazarse y querer abortar, otras corporalidades con capacidad de gestar pueden embarazarse y querer interrumpir el embarazo. Hay un conflicto y es un conflicto entre dos males, porque el éxito de la libertad de gestar de la mujer se toma como precio la vida del embrión, y el éxito de privilegiar la vida del embrión se toma como precio legitimar el proyecto de vida de la mujer, la autonomía de la mujer. Entonces, nunca es una decisión fácil. También ahí podemos considerar que hubo una subversión semiótica. También en la ley de interrupción voluntaria del embarazo, al pasar de la legitimación por causales a la legitimación por plazos. Porque por causales era un tercero el que iba a decidir si la causalidad se aplicaba o no. Entonces el médico va a decir, sí, hay riesgo para la salud, no hay riesgo, es grave, no es grave, hay riesgo de vida, hay método alternativo. Estamos poniendo en manos de terceros la legitimación de la decisión. En cambio, por plazos, este giro copernicano, esta subversión semiótica, hace que la decisión dependa exclusivamente de la persona gestante, con el argumento de que obligar a alguien a gestar es tortura. Y lo hemos sufrido las mujeres por décadas. Entonces, por un lado está mal que hayan recibido la causa. Por otro lado, legitimar la capacidad de obstruir en nombre de la familia es pensar de manera muy arcaica el lugar de la familia, por supuesto. A las mujeres, recordando esta cuestión de los 35 años del Encuentro Nacional de Mujeres, yo soy feminista desde la década del 70, tengo mucha edad, entonces he visto lo que nos ha costado en décadas lograr ciertas cosas. Una de las demandas que tuvimos frente al retorno de la democracia como una demanda urgente era la igualdad de los hijos ante la ley y la patria potestad compartida. Dos cosas que a las mujeres se nos negaban. Se nos negaba, a ver si tomamos conciencia, desde el siglo XIX se nos negaba tomar decisiones sobre nuestros hijos, la tomaba el padre exclusivamente. Y patria potestad parece algo que tiene que ver con la apropiación patrimonial, y no solamente con decisiones para mejor preservar el derecho de los hijos. Y las mujeres no opinábamos, hasta 1986, en que se votó la patria potestad compartida. 1986. Entonces, pensemos que algo que nos parece de carácter obvio, vos decías, bueno, obviamente, bueno, no es tan obvio, nos costó mucho que se consiguiera que las decisiones fueran compartidas. Y también nos costó mucho que un hijo, dentro o fuera del matrimonio, fuera considerado en igualdad de condiciones, así como nos costó mucho que una pareja, dentro o fuera del matrimonio, o una expareja o no conviviente, igual fuera calificable como femicidio cuando cometía un crimen. Y la ley, digamos, el agravamiento de la figura de homicidio en el Código Penal, en el artículo 80, va a aclarar mediario o no confidencia y va a aclarar pareja o expareja. Nos cuesta mucho todavía salir de una palabra que tenía un sentido religioso. El matrimonio era un sacramento. Por eso la Iglesia y los grupos conservadores se oponían a que la ley se llamara matrimonio igualitario en el 2010, porque matrimonio era un sacramento, no era un contrato civil. Sacar de la idea de algo religioso para ponerlo en un registro civil fue algo trabajoso también en nuestra historia. Recién, a fines del siglo XIX, es que se forma el registro civil y los registros de nacimientos y casamientos dejan de estar en las iglesias. Todavía ahora se usa el nombre, la denominación de nombre de pila. Nombre de pila quiere decir de pila bautismal, el nombre con el que fue bautizada una persona. Eso quiere decir nombre de pila. Pero el nombre se ubica en este momento en el registro civil. Fue Roca, curiosamente, tan vituperado por otras cosas, el que conformó el registro civil y le sacó a la Iglesia ese poder de ordenar, de registrar matrimonios, nacimientos y muertes. Entonces, matrimonio será un sacramento para quienes tienen esa religión, y esto hay que respetarlo y hay que protegerlo,
pero también, tratándose de un Estado laico, hay que proteger el sentido civil de un contrato de protección mutua que tiene ese significado independientemente del género de los sujetos. Y además el tipo de vínculos que pueden requerir formalización son vínculos que, aun cuando no estén, pueden habilitar cierto tipo de reclamos, como por ejemplo en los casos de violencia. Entonces, lo que opino es que parece un hecho de ignorancia, pero es un hecho de prepotencia, es un hecho de activismo judicial conservador continental, no solo en la Argentina. Opino que, aunque la situación se volvió abstracta porque la interrupción del embarazo se hizo, igual insisten en la medida cautelar porque se quieren quedar con un fallo retrógrado que les permita después ser usado por antecedente en otros casos y obstaculizar la aplicación de la interrupción voluntaria del embarazo. Es una estrategia repugnante en la que participan jueces y juezas de nuestro país que deberían ir solo por eso un juicio político, por desconocer el orden judicial, por ignorancia, no solamente por su prepotencia y por sus relaciones de poder. Esta es mi humilde opinión, Florencia. Sospecho que la compartimos. Muchísimas gracias, sí, la verdad que sí. Bueno, muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Diana. Le cedemos la palabra a Paula Vinaza, que tenía una pregunta también. Sí, gracias, Virgi. Bueno, profesora, realmente impresionante su clase, ha sido interesante de principio a fin, que es algo muy difícil, no ha habido un momento que no valga un montón la pena, así que de más está decirle un placer. Mi pregunta es práctica, referida a un caso que estoy tratando, no es un caso penal, pero podría tranquilamente serlo. Se trata de una mujer que fue casada en su adolescencia con su violador. En el momento que no se pudo hacer más abortos, la casaron y, bueno, tuvo hija fruto de violaciones y un matrimonio obviamente horrible. Mi pregunta es la siguiente. Lo que se judicializa en su momento es el divorcio. Y bueno, sucede que la prueba en su momento, por ejemplo, la pericial, está hecha de una manera que no han tenido claramente una visión, no han estado a la altura del caso. La pericia psicológica lo califica a él como funcional y a ella como que está sumamente alterada, lo cual, bueno, tiene sentido, ¿no? Pero ¿por qué ella está alterada? Y bueno, mi pregunta es, ¿cómo hacemos cuando reflotamos estos casos, ¿no? Que por razones del estado de la víctima quedan atrás en el tiempo, el divorcio es del 2010, por ejemplo, o sea, ya ese expediente ya tiene 10 años, 11. ¿Cómo hacemos para probar la violencia de género, para decir que hubo violencia de género, que por supuesto tuvo su reflejo en su situación patrimonial actual? Y, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer para analizar ese expediente, que fue la prueba que hubo en su momento, y volver a reinterpretar esa prueba, y bueno, y que eso ayude, ¿no? En el caso concreto. Gracias. No soy abogada, soy filósofa. Creo que hay cuestiones procedimentales que exceden mi capacidad para poder reflexionar sobre esto. Claramente, una de las cosas que fue muy costosa resolver fue el reconocimiento de la violación dentro del matrimonio. Porque la idea de matrimonio era la idea de propiedad sobre los cuerpos de las mujeres, patrimonialidad sobre las mujeres y los hijos. Incluso te podría decir que no hay una figura penal de incesto. No hay una figura penal de incesto. La idea de patrimonialidad sobre los cuerpos sigue siendo una idea muy fuerte y muy preservada. Entonces, ¿qué posibilidades hay retrospectivamente de hacer alguna de estas denuncias? Depende de cuestiones de procedimiento. Cuándo caducan las causas, cuándo vencen los plazos. Esto es algo que realmente no puedo, digamos, sobre eso no puedo opinar. Sí puedo opinar sobre la manera en que se preserva al patriarca cabeza de familia como el único sujeto de derecho de una estructura que queda naturalizada como parte de su propiedad, ¿no? Perdón, aclaro un poco, no esperaba realmente una respuesta jurídica de valoración de prueba, eso creo que lo hemos contraestudiado, pero me parece que estos temas por ahí como que no están totalmente desarrollados, tampoco en la dogmática jurídica, por ahí
Sí, una visión desde otro lado. Por el mismo valor. No importaba, digamos, una cuestión de ese estilo. No entendí esto último. No, que no necesito una respuesta dogmática de abogado, sino, bueno, por ahí, también un poco basándome en el material, que por ahí eran casos, se me vino a la mente, pero quizá desde otro lado, que no tiene que ser necesariamente el jurídico, ¿qué podemos aportar a la visión de ese caso que, bueno, claramente no tuvo una respuesta a la altura de lo que se merecía? Sí, efectivamente. Supongo que debe haber recursos cuando no ha habido una aplicación legítima del derecho. Puede haber, si ya el tema es si está en plazos de reconsideración o no, de recurso alzado o no, pero me parece que de todas maneras nos sirve para ilustrar las cegueras que hay todavía ahora con respecto al género. Y acá quiero referirme a algo que también dijo Florencia cuando dijo eran 3 jueces varones. Yo no considero que la mirada feminista, la mirada no androcéntrica, la mirada de género sea algo natural en las mujeres. Hay que entrenarlo. Y también se entrena en los varones. El feminismo no es una cuestión hormonal, es una cuestión política, es una cuestión de ver las relaciones de poder, caracterizarlas y construir igualdad allí donde hay diferencias. La igualdad es un concepto político, las diferencias son ontológicas. Entonces, ¿cómo en esas diferencias construyo derechos iguales? Ese ejemplo que vos traes se vincula también con circunstancias en las cuales también ha resultado difícil legislar. Como, por ejemplo, cuando hay determinado tipo de vulneraciones de derechos que han quedado impunes porque, este ejemplo de violación, yo consideraba que ahí podía haber una violación. Entonces, hay que cambiar la mirada con respecto a que los derechos son los derechos de todos los sujetos. No hay un derecho de la familia. El bien tutelado no es la familia, aunque hay un derecho de familia. El bien tutelado es los derechos de cada uno de los sujetos dentro de esa familia. Entonces, cuando hay relaciones violentas, relaciones abusivas, el Estado debe intervenir. Ahora, muchas veces interviene la justicia con esta sacralidad de un tipo de estructura familiar. La justicia interviene tratando de recomponer esta estructura familiar. Por eso no queda familia. O sea, el violador se casa con la violada, como el ejemplo que vos pusiste, la violando, pero esto es una familia, porque es un varón, una mujer y los hijos. O determinado tipo de revinculaciones en caso de abuso, cosa que tampoco se debería hacer, revincular hijos que tienen denuncias por violencia y abuso con padres abusadores y violentos. Y sin embargo, muchos jueces y juezas lo hacen en función de recomponer el vínculo familiar, privilegiando esa estructura que es la familia nuclear por encima de los derechos de cada uno de los sujetos. Entonces sí hay algo que decir sobre figuras que tienen todavía, aunque la ley haya cambiado, el peso de esas convicciones tan arcaicas, aun cuando la ley haya cambiado. Entonces va a haber que trabajar mucho todavía para que esos derechos se transformen en realidad, porque en esas cabezas arcaicas, patriarcales, androcéntricas, las cosas son de cierta manera y no importa en cierto modo lo que diga la ley. Y muchas veces abogados y abogadas no están en las condiciones de conocimiento, sobre todo del derecho universal de los derechos humanos, de las recomendaciones de la CEDAW, las prescripciones del MESECBI, de Berendo Pará. Todas estas cosas deben ser parte de nuestro estudio sistemático para poder argumentar en la defensa y para que haya no solo control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad dentro de las intervenciones de la justicia. Pero es un trabajo muy arduo y vamos muy lento. También es verdad que los jueces envejecen y se mueren, la naturaleza hace su trabajo, pero sería bueno que lo pudiéramos hacer nosotras, ¿no? Muchísimas gracias. Creo que igual que es una visión súper enriquecedora, la filosófica y bueno, de todos los ámbitos para estas cuestiones probatorias. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Le cedemos la palabra a Juan Celaya, que tenía una pregunta. Bueno, hola Diana, mucho gusto, me encantó tu clase, muchas gracias.
tengo un poco desordenadas las ideas, porque no es un tema que yo maneje, pero te pregunto dos inquietudes así. Cuando hablabas de la relación, o hablabas de Aristóteles, luego de cómo trabajó Marx, el tema de cómo no trabajó, cómo no pudo ver la desigualdad de género cuando veía las cuestiones de clase. A mí me quedaba una duda, no sé, quería saber qué pensabas vos. ¿Cuál es la relación o las posibilidades de atender de forma aislada una u otra desigualdad, las desigualdades de clase, las desigualdades de género, o quizá más concreto, si es posible paliar las desigualdades de género sin tocar, por ejemplo, el sistema económico en el cual se han ido formando? Esa es como una duda así que me salió mientras hablabas. La otra ya más con el derecho penal, que Bueno. Sí, te dejo esa. Como quieras, no sé cómo estamos con los tiempos. ¿Puedo hacer 2 preguntas? Sí, Juan, si querés, tenemos hasta las 5, así que nos quedan un par de preguntas más. No, porque hay varias personas ahí esperando, así que con esa está bien. Bueno, como en los casos anteriores, como en el caso de Florencia y de Paula, creo que vos también tenés la respuesta a lo que preguntás. Y me parece bien. Por supuesto que no es posible desligar ambas cosas y por eso insistí con la interseccionalidad. Insistí con que no hay solo una relación jerárquica. Entonces, ¿es posible aplicar una perspectiva de género de manera conservadora? Sí, es posible. Cuando yo la aíslo de todo otro tipo de condiciones y la uso para generar estereotipos de género y juzgar de acuerdo con esos estereotipos con una mirada benévola. Y a veces en estas aplicaciones dirigidas específicamente a mujeres, se toma una mirada de género sesgada, estereotipada, con la pretensión de beneficiarla para mantener el sistema sin modificarse. La reproducción de la fuerza de trabajo, la reproducción gratuita de la fuerza de trabajo que hacemos las mujeres, son el sostén del sistema capitalista. No habría posibilidad de acumulación capitalista si no hubiera plusvalía sobre el trabajo de quienes trabajan, o sea, una retención de ganancias de quien tiene los medios de producción por sobre el trabajo que alguien realiza y la retribución que recibe, pero hay una enorme plusvalía sobre el hecho de que la reproducción de esa fuerza de trabajo la hacemos gratuitamente a las mujeres por una cuestión cultural. Imaginemos que el salario básico, que es el que permite sostener la vida de un individuo, lo mínimo, la alimentación, la vestimenta, el traslado, incluyera que alguien tiene que cocinar los alimentos, limpiar la casa, cuidar a los hijos, lavarle la ropa. Imaginemos que ese fuera parte del salario básico, porque si no lo hiciéramos gratuitamente a las mujeres, lo tendría que hacer una tercera persona a la que hay que pagarle un salario. Entonces el empleador que te paga a vos un salario para que vuelvas al día siguiente a trabajar, no solo tiene que garantizar que comés, te cambiás la ropa y viajás, sino también que alguien realiza las tareas domésticas. Entonces, si eso también tiene un valor económico, tendría que estar incluido en el salario básico. Gracias a que no está, es que quien tiene en un modo de acumulación capitalista, quien acumula puede acumular lo que acumula. Hay una explotación tan brutal porque hay una ignorancia tan brutal con respecto al valor económico del trabajo gratuito que hacemos las mujeres dentro de esta reproducción de la fuerza de trabajo. Así que diría que de ninguna manera puede haber un feminismo que no ponga en cuestión no solo el capitalismo, sino también el colonialismo. Hay aspectos que tienen que ver con cuestiones culturales que hemos aceptado como parte de nuestra herencia cultural que pueden ser puestas en duda y pueden ser discutidas. Nuestra relación con el ambiente, nuestra relación con los recursos naturales son parte de esa cuestión. Y entonces legitimar la minería a cielo abierto, legitimar el fracking, legitimar el extractivismo, y a lo mejor tendríamos que conversarlo en otros términos, que no son puramente económicos. Así que te redoblo la apuesta y te digo que la cuestión de género no solo no es separable de la cuestión de clase y viceversa, sino que también tenemos que considerar estas otras cuestiones étnicas, de edad. El sistema es un sistema efectivamente de explotación económica, pero, y también es androcéntrico, también es adultocéntrico, también es eurocéntrico, tiene todos estos aspectos, es capacitista, tiene todos estos aspectos de centralidad de lo que llamé androcentrismo. Gracias, Diana. Fantástico.
Diana, ¿nos permitís unas preguntas más? Aunque sea una. Sí, claro. Milagros Nogli tiene la palabra. Tenemos varios puestos pidiendo la palabra. Gracias, Virgi. Bueno, Diana, ¿qué decir después de lo maravilloso que ha sido escucharte dar tu clase? Muchísimas gracias por tu generosidad y por tu sensibilidad para transmitirnos tus conocimientos y tus pareceres. Es una preocupación más bien la que quisiera compartir con vos. Digo, dentro de los feminismos, y quienes nos reivindicamos militantes feministas, sabemos que hay temas que generan particulares tensiones dentro de nuestras discusiones y los asumimos y los debatimos con madurez, ¿no? Y eso nos hace también nos permite una construcción plural, seria y que se sostiene. Pero hay un tema que a mí particularmente me preocupa desde la militancia, por supuesto, que tiene que ver con cierta oleada punitivista que se viene consolidando dentro de los movimientos feministas, ¿no? El entender o el reivindicar la respuesta o la solución penal como la única solución posible, la única alternativa posible a los actos de violencia de género, que por supuesto desde ya nadie pretende ni legitimar, ni tolerar, ni mucho menos, pero si no, quería conocer cuál era tu mirada respecto de esta inflación penal que se está pidiendo desde los movimientos feministas, o si has pensado, porque la solución también es muy difícil, digo, la pregunta, la crítica es fácil si se quiere, pero la solución la entiendo que es de compleja construcción. Entonces me interesaría mucho conocer tu parecer al respecto. Muchísimas gracias. Gracias, Milagros, por la pregunta. Me parece que es muy importante y efectivamente es una de las diferencias de las muchas, porque tenemos muchas diferencias. Dentro del movimiento feminista hay líneas muy diversas. Afortunadamente nos mantenemos dialogando y discutiendo, no arruinamos la red por estas diferencias. Pero en mi caso particular soy antipunitivista, pero reconozco que la tentación inmediata es decir, castiguen al agresor o castiguen al que cometió un delito, no solamente en cuestiones de género, en cuestiones de clase, en la idea de punibilidad, por ejemplo, de la infancia, bajar la edad de imputabilidad penal y hacer crecer la idea de peligrosidad, construir ese sujeto peligroso en el chico pobre, en el adolescente, en los varones, etc. Yo creo que esos son trampas también androcéntricas, porque esos sujetos que se construyen peligrosos son los que amenazan esta mirada y este poder androcéntrico. Y el derecho penal siempre es selectivo, siempre es sesgado. Por lo tanto, no es que se va a aplicar idénticamente en todos los casos, se va a aplicar selectivamente en los casos que amenacen la concentración de poder. Lo vemos incluso con las manifestaciones políticas. Algunas se censuran y otras se protegen. Lo vemos con inconductas partidarias, sindicales, no me quiero meter con el ambiente del fútbol porque es otro mundo, de vestuario y de aguante, pero vemos que son cosmovisiones que hacen que se legitimen ciertas conductas como no punibles y en cambio otros se persigan como punibles selectivamente. Entonces, en esa selectividad me parece que está el mayor peligro de la justicia penal. ¿Se pueden construir alternativas? Sí, se pueden construir alternativas, pero que tienen que primero romper con esta injusticia epistémica de la cual hablé. Porque la construcción de alternativas, entre otras cosas, tiene que escuchar las formas de reparación que pide la víctima. Yo creo que debe haber un trabajo en justicia restaurativa, pero en general debe haber un trabajo en la escucha de las víctimas, porque no siempre lo que la víctima pide cuando pide, por ejemplo, que la defiendan de la violencia, no siempre pide que se meta peso a su compañero o a su marido o al agresor. No siempre está pidiendo castigo. Está pidiendo que cese una conducta que la lastima a ella y a sus hijos. Estoy pensando en el caso de violencia porque es muy sencillo de ver, porque ahí yo creo que el hecho de que muchas veces la violencia sea sufrida en la intimidad, en condiciones de relaciones donde hay amor, no hay solamente sufrimiento, le da a esta ambivalencia mucha más visibilidad. Cuando se le pregunta a la mujer o los hijos, ¿quieren que lo pongamos preso? Dicen, no quiero que lo pongan, lo que quiero es que no me pegue más o que no tenga esas conductas abusivas. Entonces, ¿cómo trabajamos para reconstruir el equilibrio si la justicia lo que tiene que hacer es intervenir cuando hay rupturas del orden para poder restaurar un cierto orden? ¿Cómo puede intervenir la justicia positivamente reparando un daño, pero no necesariamente produciendo
una persecución penal, sobre todo cuando es selectiva. Y sobre todo cuando el tratamiento, una vez seleccionadas las personas en el sistema carcelario, es tan desigual. Hoy apenas mencioné eso, pero no lo mencioné, perdón. Es que vengo de hablar en la Fiscalía de Colombia sobre travesticidios y hablé de las cárceles, pero acá no hablé de las cárceles, ¿no? No hablé del sistema carcelario. Pero podemos analizar el sistema carcelario y ver cómo es un ámbito de profunda desigualdad. Raúl Zaffaroni decía que para ver la selectividad penal no había más que ver el color de piel de los jueces y el color de piel de los que estaban en la cárcel. Bueno, era un sesgo étnico para analizar, pero no deja de ser un sesgo relevante. Efectivamente hay selectividad, esa selectividad es lesiva para la igualdad, la herramienta penal es una herramienta peligrosa, porque puede producir daño, puede ser iatrogénica, la intervención de la justicia puede ser iatrogénica y producir más daño que el que trata de reparar, y no le estamos dando voz con escucha sensible y con escucha que otorgue valor a esa palabra, no le estamos dando voz a sujetos muy importantes en el juicio que son las víctimas. También quiero decir algo, Milagro, ya que todavía no abrieron otro micrófono. No solo debemos garantizar la reparación del hecho, desde el Estado nos tiene que preocupar dar garantías de no repetición. En hechos que sistemáticamente se dan de la misma manera, ¿por qué permitimos que se trabajen de manera individual y no exigimos conductas públicas que den garantías de no repetición? Con la violencia, con los femicidios, pero también con delitos económicos y otro tipo de delitos, delitos contra el medio ambiente, etcétera. Muchísimas gracias, Diana. ¿Te parece una pregunta más? Y después, bueno, te agradecemos bueno, todo lo que nos has brindado hoy. Le vamos a dar la palabra en último lugar también a otra mujer, Josefina Neirotti. Si querés abrir el micrófono, te escuchamos. Sí, voy a cerrar la puerta porque se escucha ruido de fondo. Perdón, la virtualidad hace que estemos todos al mismo tiempo con reuniones o audiencias. Excelente, hermosísima la clase, gracias, muchísimas gracias, Diana. En realidad lo mío es más bien consulta, saber alguna información que tenía que un poco he olvidado, pero ver cómo está el estado general por si sabes los demás juicios de lesa humanidad. Recuerdo que acá uno de los casos paradigmáticos que tomó el Tribunal Penal Internacional fue la causa del D2, donde se tomó a la violación como un crimen de lesa humanidad. Tengo entendido que fue así, porque además por los testimonios quedó claro que nadie que estuviera, o sea, que estuviera trabajando en el D2 pudiera desconocer de las situaciones de violaciones que había a mujeres, y tomando a la mujer no solamente por una satisfacción perversa del violador, sino también como un método para instigarla, o básicamente torturarla, sino también como un instrumento para torturar a sus propios compañeros que presenciaban o de cierta forma conocían las violaciones, y bueno, básicamente era eso. Bueno, me parece muy importante lo que estás mencionando, porque cuando se piensa en la violación, se piensa de esa manera individual, interpersonal, hay un violador y hay una víctima de violación, pero me interesa siempre pensar esa mirada estructural y pensar lo que significa la violación, no solo como daño en el cuerpo, en la integridad de esa persona violada, sino también como amenaza a todo el resto. Cuando violan a una mujer por una limpieza étnica, todas las que pertenecen a su población van a estar amenazadas por la misma situación. Cuando violan a una mujer por cómo iba vestida, por dónde iba caminando la noche, por si había tomado una copa con el violador y eso implicaba para el violador que había levantado la barrera y podía disponer de ese cuerpo libremente, es una amenaza a todas las demás mujeres acerca de sus conductas para que todas se guarden en su casa. Entonces violan a una y disciplinan a todas. Esto, cometer violencia contra una persona para disciplinar a todo un grupo, se llama terrorismo. Se considera la violación desde el feminismo como un acto terrorista.
eso que dice Itatí, cada violación es disciplinante, efectivamente. Saber de un femicidio es es muy importante la comunicación sobre los crímenes, muy importante que las periodistas, las personas que comunican, sepan cómo comunicar. Porque cuando se le da mucha difusión, sobre todo a crímenes muy extremos, encontramos lo siguiente. Por un lado, que cuando hay violencias menos graves, la persona minimiza su situación de violencia. Ah, bueno, violencia es que te claven un hacha en la cabeza cuando te estás escapando, en la nuca. En España había salido una nota así, ¿no? Un hombre corre a una mujer y le clava un hacha en la nuca. Bueno, frente a eso, que te griten, que te empujen, que te dejen, que te saquen tu dinero, que te encierren con llave, que te corten tus relaciones interpersonales, que no te dejen salir con tus amigas, todo eso pierde consistencia. Violencia aparece identificado con formas extremas de la violencia y se hacen poco visibles las múltiples situaciones de violencia que tenemos que aprender a ver porque están totalmente naturalizadas. Y una violación pensada como es la mujer la que tiene que dar el mensaje de que no está sexualmente disponible. Está legitimando la idea de que un varón tiene una sexualidad irreprimible y que además no es selectivo. Entonces, ante cualquier cosa que se mueva y esté a 37 grados, porque la necrofilia es otra historia, pero si se mueve y está a 37 grados es un blanco sexual. Y no se lo puede responsabilizar a él, porque él tiene una sexualidad irreprimible y no es selectivo. ¿A quién hay que responsabilizar? A las mujeres que no fueron suficientemente expresivas en poner su discreción, su manera de vestuario absolutamente expresiva, o su anillo de bodas diciendo le pertenezco a un varón, o no salir en horarios que no correspondan, no ir, como esa información sobre femicidio que decía, le gustaba ir a bailar. Resulta que si te gusta ir a bailar, ¿es razonable como consecuencia previsible que aparezcas muerta, asesinada? Bueno, a una la asesinan y le gustaba ir a bailar, esto quiere decir no vayas a bailar. ¿Qué podemos pensar las mujeres como protección de la violencia? Podemos pensar como protección de la violencia no arriesgarnos a esas situaciones que podrían hacernos parecer sujetos que están disponibles para ese tipo de conductas extremas. Quedarnos en nuestra casa. Bueno, mal mensaje. Nuestras casas es el principal lugar de femicidios, más del 60% ocurre en nuestras casas, más del 80% con personas que conocemos, la mayoría de las veces nuestras parejas o exparejas. Es un terrible mensaje. Lo que se dice públicamente no se corresponde con lo que ocurre en los hechos y además estamos dejando como lícitas conductas de depredación y de falta de selectividad por parte de los varones, que yo estoy segura que a muchos varones tampoco les queda cómoda como expresión de su propia masculinidad. Aprender una masculinidad depredadora, una masculinidad que dispone de los cuerpos de las mujeres como parte de sus trofeos, que los comparte, que puede ejercer la prostitución porque tiene dinero y la mujer que se prostituye no. Todos estos ejemplos de modos, de procedimientos que son parte de la educación sentimental de varones y de mujeres, de la educación emocional de varones y de mujeres, son parte del ejercicio del sostenimiento del propio patriarcado, la reproducción social de los roles y de las jerarquías sociales. Hay que tomar mucha conciencia y hay que hacer un enorme esfuerzo para no reproducir y, si es posible, revertir estas relaciones de poder. Y termino entonces dando mi propia definición del feminismo, porque insisto en esto, esta no es una cuestión de varones y mujeres, es una cuestión política. Para mí el feminismo tiene que ver con aceptar aceptar que hay un hecho, que es la desigualdad sistemática entre varones y mujeres, o entre personas cis y personas trans también, aceptar que el género impone determinado tipo de desigualdades que son sistemáticas y que son fundamentalmente económicas, pero también de otro orden, considerar que está mal que sea así, porque si yo creo que varones y mujeres son desiguales porque las mujeres son inferiores, me va a parecer muy normal que tengan menos dinero, menos oportunidades laborales. Si creo que son irracionales, no voy a pretender que entren a dar clases en las universidades o a ejercer la magistratura. Es decir, que por un lado constato la desigualdad,
que es una cuestión descriptiva, pero por otro lado hay una cuestión ética, una cuestión prescriptiva que dice está mal que haya esta desigualdad entre varones y mujeres sistemática. Está mal, pero eso solo no alcanza. Si yo soy ecologista y digo que hay una enorme depredación del medio ambiente, que es un dato empírico y se puede demostrar, igual que la desigualdad, y considero que está mal que sea así, entonces tengo esa posición política de decir, está mal. Con esto solo no alcanza para que yo diga soy ecologista, si en mi vida cotidiana sigo haciendo exactamente lo mismo y colaborando con la depredación, reproduciendo el orden depredador del medio ambiente. Digo que soy ecologista si comprometo mi conducta individual y trato de apoyar hechos, maneras de resolver y llamar la atención de otras personas sobre cómo hacer cosas para no seguir depredando el medio ambiente. Entonces sí diré que soy ecologista, tomaré esa posición política de praxis. En el feminismo también, constato la desigualdad, considero que está éticamente mal, pero tengo que asumir esa responsabilidad de praxis feminista. Y para mí la praxis feminista se podría expresar de esta manera. En mi vida cotidiana, no necesariamente para militar con un cartel. Si querés militar con un cartel, bienvenide al feminismo en las calles. Pero ni siquiera esa necesidad. En mi vida cotidiana voy a hacer lo necesario y voy a estar atenta o atento o atente para hacer lo necesario para no reproducir y si está a mi alcance para revertir ese sistema de desigualdad. Omar dijo, somos una cátedra de todos varones, estamos intentando que haya mujeres. Es una cátedra donde había bibliografía solo de varones, estamos incluyendo bibliografía de mujeres. Bueno, yo considero que esa es una postura feminista. Constatar que hay una desigualdad, considerar que está mal y tratar de repararla y no reproducirla. Si es posible revertirla, si estoy en una situación de poder para eso. No es una cuestión hormonal. Desafortunadamente, no todas las mujeres son feministas. No todas las mujeres consideran que hay que hacer una práctica de modificación del estado de cosas porque es un estado de cosas depredador con las mujeres y educan a sus hijas para conseguir un buen novio que las mantenga económicamente. Entonces, no siempre el modo en que se reproducen los roles sociales o el modo en que las mujeres nos incluimos es un modo feminista. Eso no lo deslegitima. Tampoco el hecho de que sean varones deslegitima la posibilidad de tomar una posición a favor de un cambio de estados de cosas que sea más igualitario. Y creo que el feminismo, al profundizar la cuestión no solo de género, sino también de clase, de etnia, de color, de edad, de capacidad, etcétera, es un proyecto suficientemente complejo como para articular con muchos movimientos sociales y pedir que todas las personas adhiramos con nuestra praxis a un cambio social profundo. Ahora, ¿hay diferencia entre cuando adherimos mujeres y cuando adhieren varones? Por supuesto. El otro día yo puse en Twitter, por supuesto que me insultan siempre, me dicen feminazi, es mi segundo nombre, feminazi, Diana Feminazi Mafia. Cuando puse que, ¿cómo se hace para cambiar el orden social patriarcal? Bueno, nos unimos y conjuntamente tratamos de activar para un cambio difícil en el estado de cosas. ¿Cómo hace un varón para mantener los privilegios del patriarcado? Silba y mira para el costado. O sea, basta con que no cambie nada del estado de cosas y no abra la boca para que un varón siga sosteniendo sus privilegios de género. No tiene que hacer nada. Entonces muchos varones se ofenden y se enojan y dicen, yo nunca fui violento, ¿por qué me dicen que yo soy patriarcal si nunca pedí más sueldo que las mujeres que están trabajando? Claro que no. No necesitas, porque es el grupo privilegiado. Basta que no hagas nada para que obtengan los privilegios. Para producir igualdad, los caminos de mujeres y varones son diferentes. Así como los caminos de pobres y ricos, de personas descendientes de europeos y personas descendientes de países limítrofes, quienes nacieron acá y quienes son migrantes, quienes tienen discapacidad y quienes no la tienen. En todos los órdenes sociales, el esfuerzo para cambiar el estado de cosas es diferente. Cuando más privilegios tenemos, más responsabilidades y más activos tenemos que ser para ese cambio. Me fui de horario. Gracias por estos 10 minutos de changüí. Bueno, Omar, no sé si querés cerrar vos. No, yo simplemente agradecerte. Gracias totales, Diana. Impresionante, impresionante. Una clase maravillosa, así que te la agradecemos, hemos aprendido muchísimo. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Hasta la próxima, Diana.